¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde vienen realmente nuestras ideas sobre la justicia, sobre lo que está bien y lo que está mal? Bueno, muchas de esas ideas tienen raíces profundas en una historia súper compleja y, la verdad, fascinante. Hoy nos vamos a meter de lleno en un viaje para explorar el origen que comparten dos de los sistemas éticos que más han influido en el mundo. Vamos a desentrañar qué es eso del derecho judeocristiano. Para entender este tema tan denso, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero, vamos a empezar con una pregunta que parece simple pero no lo es. ¿De dónde salen las leyes? Después, nos vamos a sumergir en un momento histórico clave para ver cómo los primerísimos cristianos se relacionaban con la ley judía, la Torá. Luego, analizaremos el debate que se armó sobre quién debía seguir esa ley, cómo se fueron separando los caminos de estas dos tradiciones, y al final veremos qué legado nos dejó toda esta historia. A ver, empecemos por el principio de todo. Antes de hablar de leyes específicas, tenemos que hacernos una pregunta que ha tenido a filósofos y juristas pensando por siglos. ¿Cuál es el origen real de nuestras reglas? ¿Aparecen de la nada o vienen de algo mucho más profundo? Miren, esta idea de buscar las fuentes del derecho no es nada nueva. De hecho, nos tenemos que ir hasta la antigua Roma. Grandes pensadores como Cicerón usaban esta metáfora. Imaginen la ley como un río que nace de un manantial. Bueno, la fuente es justo eso, ese origen, el lugar de donde brotan todos los principios que guían a una sociedad. Ok, pero ¿qué significa esto en la práctica? Significa que las leyes no aparecen por arte de magia, para nada, son el resultado de un proceso histórico larguísimo. Las fuentes del derecho son todas esas influencias, las costumbres de un pueblo, sus creencias religiosas, las crisis que vivieron, sus victorias, todo eso va moldeando, poco a poco, las reglas que conocemos hoy. Y aquí viene lo interesante. Mucho antes de que existieran los códigos legales y las constituciones que tenemos hoy, las leyes estaban, digamos, tejidas en la vida diaria de la gente. La religión no era solo una creencia personal, era una fuente de mandatos claros. Las costumbres no eran solo hábitos, eran las normas sociales. Y de esa mezcla, de esa fusión de fe y tradición, surgían la moral y la ética, que, con el tiempo, se transformarían en leyes formales. Perfecto. Con esta idea sobre el origen de las leyes ya más clara, ahora sí podemos hacer un viaje en el tiempo a un momento histórico específico, y que es de verdad fascinante. Nos vamos a la época del llamado judaísmo del Segundo Templo, un periodo de una efervescencia religiosa increíble, para entender cómo nació un movimiento que iba a cambiar la historia para siempre. El siglo I fue una época de una actividad religiosa impresionante en Judea. El judaísmo no era un bloque monolítico, para nada. Estaba compuesto por un montón de grupos distintos. Estaban los fariseos, súper enfocados en la ley, los saduceos, que eran la élite sacerdotal, los esenios, una comunidad más retirada, ascética. Y en medio de todo este mosaico de ideas y creencias, aparece el ministerio de Jesús, dando origen a lo que al principio fue visto simplemente como eso, una nueva secta dentro del judaísmo. Y ojo, porque este es un punto fundamental que a veces se nos pasa. Los primeros seguidores de Jesús no se veían a sí mismos como los fundadores de una nueva religión. Eran judíos devotos. Su movimiento era, en esencia, una reafirmación del judaísmo de su tiempo, pero con una creencia central que los hacía distintos. Estaban convencidos de que Jesús era el Mesías que Israel esperaba. Y esta identidad se notaba en su vida diaria, no era solo teoría. Seguían guardando el Sabbat, practicaban la circuncisión, respetaban las leyes de alimentación kosher y, por supuesto, peregrinaban al Templo de Jerusalén. Para cualquiera que los viera en esa época, eran simplemente otra comunidad judía más profundamente comprometida con la Torá. Y además, esta comunidad original en Jerusalén tenía un liderazgo con una conexión súper directa y poderosa con Jesús. Figuras como Santiago, su propio hermano, y el apóstol Pedro, eran las autoridades reconocidas. Esto le daba una solidez y una legitimidad muy grande a este movimiento en sus comienzos. Pero es justo aquí donde la historia da un giro tremendo. Surge una pregunta, un debate que no solo iba a poner a prueba la identidad de este grupo, sino que iba a definir su futuro y a lanzarlo en una dirección que nadie esperaba. La pregunta era tan simple como explosiva. ¿Qué hacemos cuando los no judíos, los gentiles, quieren unirse?
A medida que el mensaje empezaba a salir de las fronteras de Judea, esta cuestión se volvió central, inevitable. Estos nuevos conversos tenían que convertirse completamente al judaísmo, o sea, adoptar prácticas como la circuncisión y todas las leyes de la Torá para ser aceptados. Y en medio de este debate tan acalorado, aparece una figura que va a cambiar las reglas del juego: Pablo de Tarso. Él defendió con una pasión increíble una idea que para la época era revolucionaria, que la fe en el Mesías era el único requisito, y que no se debía imponer la carga de toda la ley judía a los conversos no judíos. Claro, esta postura lo puso en una conversación a veces bastante tensa con los líderes más tradicionales de Jerusalén. La tensión llegó a un punto que ya no daba para más y se resolvió en un encuentro histórico, el Concilio de Jerusalén. El proceso fue clarísimo. Primero, un debate intenso sobre el tema de la circuncisión. Segundo, el testimonio clave de Pablo y Pedro, que contaron que los gentiles ya habían mostrado señales de recibir el Espíritu Santo sin ser judíos. Y tercero, la decisión final de Santiago, el líder de la comunidad, que emitió un decreto. Los gentiles no necesitarían seguir la mayoría de las leyes judías. Esta decisión literalmente le abrió las puertas del movimiento al mundo entero. Esa decisión en Jerusalén fue un verdadero punto de inflexión. A partir de ese momento, aunque no fue algo de un día para otro, vamos a empezar a ver cómo esta secta judía inicia un proceso largo y gradual para convertirse en una religión distinta, con identidad propia. Y esto es crucial entenderlo, de verdad. La cita en pantalla del historiador Shea J.D. Cohen lo resume perfecto. No hubo un día en el calendario que uno pueda marcar y decir, aquí se separaron el cristianismo y el judaísmo. No, fue un proceso, una separación lenta, a veces dolorosa, que duró décadas y fue moldeada por la historia, por la teología, por todo. Y hubo dos eventos traumáticos que aceleraron esta separación. El primero, la devastadora destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70, un golpe durísimo. Y el segundo, décadas más tarde, el aplastamiento de otra rebelión, la de Bar Kokhba. Estas catástrofes obligaron tanto a judíos como a cristianos a repensar su identidad sin el templo, que había sido el corazón de su vida religiosa. La forma en que cada grupo interpretó estas tragedias nos muestra cómo los caminos se estaban separando. Para el judaísmo, que se reorganizó alrededor de los rabinos, la destrucción fue un castigo por no seguir la Torá con suficiente devoción. Para los cristianos, en cambio, fue una señal del rechazo divino a quienes no aceptaron a Jesús y empezaron a verse a sí mismos como el nuevo Israel. Y en medio de esta división cada vez más grande, ¿qué pasó con los judeocristianos originales, los que eran el puente entre ambos mundos? Pues tristemente, a medida que el judaísmo rabínico y el cristianismo de origen gentil se definían cada uno por su lado, a menudo en oposición al otro, grupos como los ebionitas, que intentaban mantener un pie en cada tradición, empezaron a ser vistos con sospecha por ambos lados y terminaron siendo marginados. Y todo esto nos lleva a la última parte de nuestro recorrido. Después de explorar los orígenes, el debate y la separación, es hora de reflexionar un poco sobre el tremendo legado que esta historia nos ha dejado. La conclusión es esta. De un mismo tronco familiar, de una misma raíz, surgieron dos de las tradiciones más influyentes de la historia. Como dos ramas de un mismo árbol, crecieron en direcciones diferentes, sí, pero están unidas para siempre por esa raíz común. Un conjunto de escrituras sagradas y un fundamento ético que en gran medida todavía comparten. Y esto nos deja con una última pregunta, una reflexión para llevarse. Si miramos nuestro mundo hoy, nuestras leyes sobre lo que es justo e injusto, nuestras ideas sobre la ética, ¿cuánto de todo eso es, en realidad, un eco de esa antigua raíz común? ¿Qué vestigios de esta historia de milenios siguen vivos entre nosotros, muchas veces sin que ni siquiera nos demos cuenta?